Bienvenidos a todos. Continuamos con el estudio del libro Las 7 dimensiones del ser de Pablo Sender. Hoy comenzamos el capítulo 4, que se llama El principio de deseo o alma animal, Kama. Como hemos visto en la introducción, el cuarto principio de la conciencia es el centro del hombre animal, es decir, es el origen de las tendencias biológicas e instintivas que compartimos con los animales. Blavatsky lo define de la siguiente manera. Kama Rupa, el principio del deseo animal que arde furiosamente durante la vida en la materia, resultando en la saciedad, es inseparable de la existencia animal. Kam quiere decir desear. Entonces, este cuarto principio es el mecanismo sutil, invisible al ojo físico, que es diseñado para generar emoción y deseo. Y como vehículo debe considerarse como un foco de energía vibratoria que sigue un patrón determinado. Entonces, comprende, como nos está diciendo aquí el texto, el conjunto de apetitos, pasiones, emociones y deseos que representan el estímulo necesario para la acción. Y es a través de esta, es decir, de la acción y de la correspondiente reacción que el ego lleva a cabo su aprendizaje para cosechar posteriormente los frutos de esas experiencias mediante las cuales desarrollará sus enormes posibilidades. Entonces, es el centro también, como nos dice, del hombre animal, donde se halla la línea de demarcación que separa al hombre mortal de la entidad inmortal. O sea, representa al hombre físico, el animal de carne con sus deseos y con sus pasiones. Kama ayuda a evolucionar, aportando el deseo y el impulso que es necesario para elevarnos en estados de conciencia. En la mayoría de nosotros está dominado por la personalidad, es decir, por todo el cuaternario inferior. Por lo que algunas veces es catalogado como malo, como tentador, que no nos permite hacer lo correcto. Por eso es que es importante purificarlo, para que Kama siga los dictámenes de mana superior y no los propios. Este deseo es el resultado de la separación, con mira a la satisfacción de cada uno de nosotros en la materia. Entonces, ahora la carne es una cosa de costumbre. Carne hablo como cuerpo físico. Es algo de costumbre que repite mecánicamente un impulso, ya sea bueno o ya sea malo, de acuerdo con la impresión de donde procede, y seguirá así repitiéndola. Entonces, que nos acercamos a lo que nos parece placentero y nos alejamos de lo que nos parece doloroso. Entonces, Kama no es el tentador original, aunque puede repetir automáticamente los movimientos que se le imparten y así traer de vuelta las tentaciones. Nos dice que en la mayoría de los casos, por no decir que todos, es Manas inferior y sus imágenes, sus pensamientos, el que lleva la carne o el cuerpo físico a las tentaciones. Y Kama Rupa es el vehículo de Manas inferior, porque recordemos que cada principio es el vehículo de su principio superior. Aunque este principio es frecuentemente denominado Kama Rupa, del sánscrito Kama, que quiere decir deseo, Rupa, que quiere decir forma o cuerpo, estrictamente hablando, no tiene una forma o cuerpo durante la vida. Es un error mencionar al cuarto principio humano como Kama Rupa, pues hasta después de la muerte no adquiere forma, sino que sintetiza los elementos cámicos y nos hace un llamado.
El concepto de HPV de elementos cámicos y la formación del Kama Rupa después de la muerte es similar en varios aspectos a lo que Annie Besant y Charles Leadbeater llamaron elemental de deseos. Este es una fuerza semi-inteligente que actúa a través de la naturaleza emocional del hombre durante su vida y que luego de la muerte causa un nuevo arreglo en la materia astral de la persona, asumiendo la forma de esferas concéntricas organizadas de acuerdo al tipo de vibraciones de dicha materia. Y seguimos con la lectura, es decir, o sea, que sintetizan los elementos cámicos, es decir, los deseos y pasiones tales como la cólera, lujuria, envidia, venganza, etcétera, que son la progenie del egoísmo y de la materialidad. Salomón, adelante. Sí, gracias, Caro. Oye, Caro, ¿por qué se relaciona tanto Kama Rupa con el astral o con el, bueno, yo me imagino con el astral más que el cuerpo etérico, ¿no? El doble etérico. ¿Por qué se relaciona tanto o no? ¿O estoy equivocado? Sí, sí se relaciona porque el plano astral es su plano natural. El cuerpo cámico se expresa y obtiene la materia de su composición del plano astral, que es el campo donde actúan las pasiones, las emociones y los deseos, siendo un plano, un campo o una esfera donde se va a presentar una acción o una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a dicho plano y cada uno con sus innumerables divisiones y sus innumerables tipos de conciencia. Entonces, cada plano puede verse como el campo vital donde actúa un principio. Aquí va enlazada la pregunta, porque es el campo donde están actuando esas pasiones, esas emociones y esos deseos. Pero esto solamente es después de la muerte física, ¿verdad? Lo que nos está diciendo aquí el texto, Kama durante la vida no forma un cuerpo que se pueda separar del cuerpo físico porque es intermolecular, o sea, responde molécula por molécula del cuerpo físico. Es inseparable de él en términos moleculares. Por lo tanto, es una forma que aún no es, porque tiene la forma del cuerpo físico, pero es incapaz de ser proyectada hacia el exterior como una forma. Al morir, cada célula y molécula proporciona esta esencia con la es de la envoltura áurica. Entonces, allí es cuando sí se forma el Kama Rupa por separado y pasa su proceso en el plano astral. Es, podemos imaginarlo como la sangre, que la sangre no tiene forma, pero mientras circula por el cuerpo, pues adopta la forma del cuerpo físico, llenándolo limitadamente por toda la forma del cuerpo, que ya tiene una forma, aunque él en sí mismo no es una forma. Eso nos lo dice H.P. Blavatsky en los Connecting Writing número 12. Daniel, ¿quieres comentarnos algo? Kama como cuarto principio tiene su plano. Es el plano cámico. Pero cuando forma Kama Rupa, como bien lo explica aquí el texto, después de la muerte, ese Kama Rupa, esa entidad kamarúpica que sabemos que se forma después de la muerte, junto con la parte de la mente inferior, ¿verdad? Que no va de Bachán, gravita en el plano astral, es decir, en el segundo plano, después del físico. Entonces, ese es el que se relaciona con el plano astral, pero es un error relacionar al Kama con el plano astral porque tiene su propio plano, que es el cuarto. La naturaleza cámica en los animales se manifiesta de un modo mucho más simple que en el hombre. La necesidad de reproducirse, cuando llega la época de reproducción, la lucha por la supervivencia, la atracción hacia lo beneficioso y la repulsión por lo que causa dolor son todas reacciones a una necesidad en el modo presente y desaparecen tan pronto como la situación se termina. El animal no sufre en el recuerdo y la imaginación, pues no siente el dolor pasado y futuro, además del presente, como lo hace el hombre. En el hombre, como veremos en el próximo capítulo, el cuarto principio se asocia con humanas, la mente,
Y cuando a las tendencias cámicas se le suman la capacidad de recordar, de planear y de proyectarse hacia el futuro, se originan una serie de sentimientos como la sed de venganza, la glotonería, la envidia o la ambición, que son desconocidas por el animal. Entonces, lo está diciendo aquí el texto que raramente se siente emoción sin cierto grado de pensamiento o pensamiento sin emoción, lo que confirma esa continua interacción de estos dos principios. O sea que Kama suministra el deseo, la emoción y Mana inferior los hace racionales y aportan la capacidad intelectual. Y esta es la diferencia esencial entre el animal y el hombre. No tanto por el dolor físico, sino en la vivencia psíquica del deseo y del sufrimiento. El animal posee kama, que es el principio del deseo, el impulso, la emoción, etcétera, pero no tiene manas individualizado, lo que significa que siente dolor presente, como nos dice el texto. Placer presente, hambre presente, miedo presente. No revive mentalmente un dolor pasado ni anticipa uno futuro de forma consciente. Su experiencia es más instintiva y momentánea. Cuando el estímulo desaparece, el sufrimiento se extingue. No hay una ansia elaborada, no hay una proyección psicológica. Por eso el texto nos dice que no sufre por memoria, o sea, por recuerdo, ni por imaginación. En el hombre común, la mayoría de nosotros, estos dos no están separados, sino que están entrelazados, y es lo que conocemos como kama manas. Y esto produce un cambio radical porque el deseo, entonces recuerda, imagina, planea y se prolonga en el tiempo. Así, el sufrimiento deja de ser puntual y se vuelve psicológico y se vuelve continuo. El animal puede, como nos decía aquí, comer, defenderse, aparearse, competir, pero no puede planear una venganza días después, años después, no puede desear lo que otro tiene por comparación mental, no acumula más allá de su necesidad, no construye una identidad basada en el poder, basado en la posesión, basado en la manipulación, que la ambición es deseo proyectado a futuro. La envidia es deseo comparativo. La venganza es deseo sostenido por la memoria. La glotonería es deseo sin límite impuesto por la mente. Nada de esto existe en el animal, porque no hay un manas personal que alimente ese deseo. En el fondo estamos hablando de que en los animales están los instintos, que aquí se llaman kama. El kama en un principio es instinto y luego como que con la mente se va, vamos a decir, sofisticando. No sé si entendí bien, tú me dices si no. Sí, sí, así como lo estás diciendo, pero también hay placer porque el principio cámico está bien desarrollado en los animales. Entonces ellos sienten deseo y sienten placer, sienten emoción. Claro, Pero hasta cuando ahí. se come. Pero Por como ejemplo, dice aquí, tienen la necesidad de reproducirse. ¿Cuándo? Cuando es la época de reproducción. exactamente, sí. Lucha por supervivencia. Entonces hay una atracción hacia lo beneficioso y Ajá. una repulsión por lo que les causa dolor. Entonces, ahí hay un instinto. ¿Sí? Y Kama funciona aquí como instinto porque no hay una mente individualizada que controle Correcto. o que cause esos recuerdos, cause pensar a futuro ni en pasado, sino que viven el momento presente y comen hasta que tienen hambre, no van a matar a otro animal porque están aburridos o porque Claro. es como un deporte o etcétera, no tienen un deseo proyectado a futuro, sino que es todo momentáneo y basado pues en necesidades instintivas, exactamente así como lo estás diciendo, Diana. Gracias. Y que son necesarias a la vez porque para la supervivencia tiene que tener. Ese es en el caso, o sea, la gran mayoría de los animales. Hay que hacer también la salvedad de que en el reino animal existen lo que llaman los animales superiores, que son aquellos que están a la puerta del reino humano a la espera
de en su próximo ciclo convertirse en humanos. Entonces, esos animales, ¿verdad? Ya tienen cierto uso de una facultad que podríamos llamar inteligencia superior en los animales. No es la misma inteligencia de un animal inferior, de una gallina, por decir, no es la misma que tiene un gato o un perro. Entonces, esos animales ya sí utilizan otro tipo de inteligencia que a veces los vemos que se comportan un poco más domesticados, los que conocemos como animales domésticos, que tienen ciertas rutinas que a veces decimos, oye, pero ese perro es inteligente. Entonces, son esos animales superiores que, aunque siguen actuando por instintos, o sea, tienen ya por su evolución ciertos rasgos de inteligencia superior. Y recordemos que nosotros como hombres impulsamos la evolución de los animales, principalmente a través de la doma, de la compañía, aunque por supuesto que esto conlleva una responsabilidad ética, porque al convivir con nosotros, con los humanos, los animales domésticos desarrollan una psique más compleja, hacia una mayor capacidad de respuesta emocional y un grado de inteligencia superior a sus contrapartes salvajes, como nos comentaba Daniel, el caso del perro, el gato o de la gallina, que fue el ejemplo que, que nos puso. Entonces, los animales se benefician de ese reflejo de conciencia humana, preparándonos para su eventual encarnación en el reino humano. De que el animal, cuando se satisface, pues ya simplemente continúa su vida de lo que más va a hacer. Pero en el caso del hombre que tiene la mente, será por eso que el hombre, yo me sorprendo mucho la conducta que tenemos nosotros como seres humanos, de que en el aspecto sexual, no, como que no hay un periodo, bueno, yo así lo veo en general, no hay un periodo de necesidad sexual, en cambio el animal sí, ellos tienen su propio ciclo y basta, ¿no? En cambio en el ser humano como que no, o cómo sería eso, gracias. Bueno, cuando está Manas dominando, Manas inferior en el caso de la mayoría de nosotros, el deseo y la emoción se hace racional, o sea que le aporta Manas esa capacidad intelectual y esa es la diferencia clave, la diferencia esencial de lo que va a potencializar ese deseo o ese instinto que entonces, no es solamente algo de presente, sino de placer que queremos extender. Entonces, cuando estamos dominados por manas inferior, no hay un freno a lo que el Kama quiere mandarnos, porque es entrelazados. Kama manas, que es lo que la psicología llama como psique. Entonces, como el animal no tiene manas personal, pues no va a alimentar ese deseo. Y de ahí es donde viene la ansia de la purificación de esos vehículos para que sea mana superior quien los controle, quien los guíe. En las enseñanzas de la doctora Besant se describe lo que se llama el cuerpo emocional o cuerpo astral, que es el medio a través del cual se manifiestan las emociones y deseos en el hombre. Debido a que en algunos escritos teosóficos se ha usado la palabra Kama Rupa para denominar al cuerpo emocional, el estudiante puede inferir que todas las emociones son kámicas, pero esto es un error. Kama no constituye la totalidad de la naturaleza emocional del ser humano, sino que representa solo su aspecto inferior. Como vimos, Kama es el origen de las pasiones groseras, los sentimientos egoístas y las tendencias agresivas. Pero en nosotros también existen otro tipo de emociones más sutiles, como el amor, la inspiración, la compasión, la simpatía, la aspiración espiritual, etc. O deseos no completamente centrados en la personalidad, como el deseo de ayudar, de proteger, de tornarse más espiritual, etc. HPB consideraba que todos estos sentimientos sutiles tienen su origen en manas antakarana, como explicaremos más adelante.
HPB consideraba que todos estos sentimientos sutiles tienen su origen en Manas Antakarana y que las emociones espirituales son un reflejo en la personalidad de la acción de los principios superiores. Por esta razón se dice que el Nirmanakaya destruye el principio kámico y sin embargo conserva los sentimientos de compasión, amor, etc. Nos dice que Nirmanakaya es el adepto que ha alcanzado el estado de nirvana, pero que ha renunciado a este por compasión, ya que de entrar en él perdería contacto con la humanidad y no podría ayudarla en su evolución. Blavatsky en la doctrina secreta y en la clave de la teosofía define Kama como el principio de atracción y repulsión, la raíz del deseo sensorial y el asiento de las pasiones ligadas a la personalidad. Aunque esté refinado, Kama va a girar alrededor del yo personal, porque es transitorio y es reactivo. Las emociones espirituales, altruistas, como la compasión espontánea, el amor sin apropiación, la aspiración a la verdad y el sacrificio consciente, como nos dice aquí, no nacen de Kama, porque no son deseos, sino que son resonancias. ¿De qué? De esos principios superiores. Es decir, que no viene de Kama, sino que viene de manas, como nos está diciendo el texto, pero manas iluminado por mana superior o por Buddhi. Entonces, estas emociones altruistas no pertenecen a la personalidad, aunque se expresen a través de ella. Por eso, permanecen después de la destrucción de los principios inferiores que pasa después de la muerte del cuerpo físico. Como un Nirmanakaya, sin embargo, el hombre deja atrás solo su cuerpo físico y retiene todo otro principio, salvo el cámico, porque él lo ha destruido para siempre de su naturaleza durante su vida y ya nunca puede ser resucitado en el estado post-mortem. Entonces, aquí ya nos dice, ya hablamos qué es lo que es un Nirmanakaya, ¿verdad? Que es el adepto que ha alcanzado el estado de Nirvana. Pero Nirmanakaya es uno de los tres kayas o cuerpos o una de las tres vestiduras y quiere decir cuerpo de manifestación o vehículo creado por la voluntad. Es un estado de conciencia y de existencia alcanzado por un adepto que ha renunciado conscientemente al nirvana y permanece vinculado a la humanidad para ayudarla. Entonces, el proceso que nos está diciendo aquí en la cita no es el proceso de un hombre común, normal y corriente, sino que es el de un adepto avanzado, alguien que ha realizado una transformación radical en su constitución interna. En ellos no existe una disgregación cámica post-mortem, ni tampoco hay un tráfico inconsciente por cama loca. Porque Kama ya no existe como un principio separado, no hay deseo, sino que hay luz de conciencia, porque ellos actúan desde mana superior y algunos muy superiores actúan desde Buddhi. En el hombre común, tanto las emociones y deseos animales, cámicos, como los espirituales, se expresan a través del cuerpo emocional o astral. El Kama que describe HPV actúa a través de lo que Besa denomina el astral inferior, mientras que las emociones más sutiles tienen lugar a través del astral superior. Recordemos que el principio cámico no es el cuerpo astral que nos está hablando aquí, ¿verdad? El cuerpo astral es el segundo principio, Linga Charira. El cuerpo cámico se expresa y obtiene la materia de su composición del plano astral, que es el campo donde actúan las pasiones, las emociones y los deseos, siendo un plano, un campo o una esfera donde se va a presentar una acción o una fuerza determinada que está compuesta
de materia correspondiente a dicho plano, y cada uno con sus innumerables divisiones y sus innumerables tipos de conciencia. Entonces, cada plano puede verse como el campo vital donde actúa un principio. Entonces, aquí va enlazado la pregunta que nos hacía Salomón, porque el principio cámico está relacionado con el plano astral, porque es el campo donde están actuando esas pasiones, esas emociones y esos deseos. El plano astral es un plano intermedio, es psíquico, no es espiritual, que es lo que nos viene diciendo también aquí el texto, ¿verdad? Que no están allí los deseos altruistas, sino que es el reflejo de la luz que proporciona mana superior. Y entonces este es transitorio y está estrechamente ligado a la vida material y a la conciencia personal, es decir, a la personalidad, al yo en mí. Entonces, ¿cómo debemos hablar? ¿De astral o de cama normalmente? Cámico, porque si nos vamos a referir al cuerpo astral, el cuerpo astral es el segundo principio, Linga Charira. Si nos vamos a referir al cuarto, es el principio cámico. En ese caso, digamos, hablar de un cama superior y un cama inferior, o sea, un cama, digamos, de la sentimiento de la parte superior y un cama inferior que es los deseos y las pasiones. Ok, recordemos que todo tiene una matriz de 7. O sea, que se subdivide en 7 y en 7, en 7 y en 7, así a través hasta 343. Entonces, por supuesto, hay deseos de más baja vibración y hay otros de más alta vibración. Pero nos está diciendo aquí el texto, por acá, que estos deseos altruistas no provienen de Kama, sino de manas a través de la antacarana. Entonces, es mana quien está dando su luz y está purificando o guiándonos en resonancia con esos principios superiores. Es lo que nos está diciendo aquí el texto, que todo lo que es cámico nos va a guiar hacia el yo personal, hacia qué es lo que me conviene a mí, qué es lo que no. Aunque a menudo Kama impulsa al hombre a sumergirse en la materialidad, este principio cumple una importante función evolutiva. Combinándose con prana, en lo que HPV llama kama prana, actúa como una necesaria energía motora. Debe recordarse que kama, aunque forme parte de él las malas pasiones y emociones y los instintos animales, sin embargo ayuda a evolucionar, aportando el deseo e impulso necesario para elevarse. Por lo tanto, el estudiante debe aprender a dominar y purificar kama hasta que su energía quede solo como poder motriz y sea completamente dirigida por la voluntad manástica. Entonces, en el hombre corriente, los deseos y las emociones varían desde lo más elevado hasta lo más bajo, manifestándose alternativamente a través de la personalidad. Cuando el ego superior permite a su vehículo cámico imponer deseos inferiores en su cuerpo físico, los efectos en ese cuerpo físico serán de qué tipo? Destructivos y pueden hasta incluso amenazar el estado de salud y la energía. Todo esto puede dar la impresión de que este vehículo, es decir, Kama, con sus descontrolados deseos, con sus emociones, es un obstáculo para nuestro avance evolutivo, pero hay que reflexionar un poquito para empezar a verlo no como un obstáculo, sino como una bendición disfrazada de problema. El esfuerzo que realiza el ego para subyugar esas tendencias es lo que nos va a dar el carácter, nos va a dar la determinación, nos va a dar la fuerza de voluntad, estimulando también el desarrollo de la inteligencia y el aumento de estados mentales. Entonces, la idea, retomando todo lo que hemos venido conversando, no es la eliminación de las emociones y de los deseos, sino su educación, su purificación, su control. Ahora, esto por supuesto toma gran cantidad de tiempo y en consecuencia muchísimas encarnaciones.
Kama puede verdaderamente llegar a ser un factor benéfico, ya que nuestro deseo de ayudar a otros, de crear felicidad, de dar amor es algo noble. Así también lo es nuestro deseo de avanzar, de obtener conocimiento, siempre que no haya un motivo ambicioso o una tendencia a dañar a otros en ese proceso. Y como nos dice aquí Kama Prana, lo que HPV llama Kama Prana, Kama depende de Prana, Prana tercer principio, sin el cual no había ningún Kama, porque Prana, la vitalidad, es el que va a despertar esos gérmenes cámicos a la vida, o sea, esos escandas, y es lo que hace que todos los deseos tengan vitalidad y estén vivos. Entonces, lo que significa todo esto es que el deseo no podría manifestarse en la vida si no tenemos prana. Kama por sí mismo sería solamente un principio latente, una potencialidad. Es prana quien lo va a vivificar, quien le da el movimiento, quien le da la intensidad, quien le da la continuidad, o sea, que le da el estímulo energético. Sin prana no hay sensación, no hay impulso, no hay atracción, no hay repulsión, no habría experiencia ni tampoco habría deseo. Esos deseos vitales de lo que estaba comentando ahorita, por supuesto, incluyen todos los instintos. El instinto de conservación, de supervivencia, que es el hambre, la sed, el deseo de bienestar físico, el rechazo al dolor, el apego a la existencia corporal, porque no incluirá también el miedo a la pérdida, el miedo a la muerte. O sea que son deseos vivos que se sienten como una necesidad, que mueven las emociones. Esos deseos vivos y vitales no están naciendo del discernimiento ni de la ética, porque son deseos vitales. Un punto importante a examinar en relación con el deseo es el de la voluntad. Tanto la voluntad como el deseo son un poder motriz que nos impulsa a hacer cosas. En la literatura teosófica, a veces se habla de una voluntad espiritual superior al deseo, la cual es esencial para transitar el sendero de evolución. Ahora bien, esta voluntad no es necesariamente lo mismo que lo que nosotros concebimos normalmente como voluntad. HPV y los Mahatmas, en sus escritos, suelen hablar de Kama como el centro de ebullición en el hombre. Krishnamurti también afirmaba que la voluntad y el deseo no son distintos y que toda acción de la voluntad, del deseo, cultiva y fortalece el yo. En su escrito, Silencio y Voluntad, expresa que el camino hacia lo supremo no pasa a través de la voluntad, del deseo. Lo supremo solo puede surgir cuando el que hace el esfuerzo ya no está. Cuando la mente, que está compuesta de deseo, llega a su fin, entonces esa quietud surge la realidad. Sin embargo, el hecho de que la voluntad no sea el medio para dirigirse hacia lo supremo no implica que dicho viaje puede suceder por sí mismo sin que el aspirante tenga que hacer nada al respecto. El mismo Krishnamurti decía que se requiere una gran dosis de energía, de pasión, para generar las condiciones adecuadas para el advenimiento de la realidad. ¿Cuál es el origen de esta energía? Para Krishnamurti, como dice el texto, la voluntad y el deseo no son distintos. Él nos está diciendo que la voluntad y el deseo no son distintos. Para él, la voluntad es un deseo organizado y el deseo es una voluntad fragmentada. Entonces, la voluntad implica siempre un agente, o sea, yo. Necesita también un objetivo.
debo llegar a o debo lograr esto. Y un tiempo psicológico. Seré, alcanzaré, lograré, etc. Aunque este objetivo sea la iluminación, el silencio, cualquier virtud, el desapego, sigue siendo el yo intentando transformarse. El yo sigue siendo yo. Dice que la voluntad implica esfuerzo, dirección, práctica para poder obtener un resultado. Que mientras la mente funcione así, cualquier silencio que nosotros tengamos va a ser fabricado. Toda quietud va a ser forzada. Y toda espiritualidad es psicológica. Nos dice también que la realidad no es causada por la quietud, que es la ausencia de la interferencia que va a aparecer cuando no hay nadie esperando que aparezca. Esto es lo que yo interpreto de lo que nos dice Krishnamurti. La literatura teosófica plantea que existe una voluntad espiritual distinta de la voluntad personal. Una fuente de energía que está más allá del yo, más allá del deseo. Y nos da una cita. La voluntad es posesión exclusiva del hombre en nuestro plano de conciencia. Esta lo separa del bruto, en quien solo el deseo instintivo está activo. El deseo, en su más amplia aplicación, es la fuerza creativa en el universo. En este sentido, es indistinguible de la voluntad. Pero nosotros, los hombres, nunca conoceremos el deseo bajo esta forma, impersonal, mientras permanezcamos siendo solo hombres. Por lo tanto, la voluntad y el deseo han de considerarse aquí como opuestos. Así, la voluntad es la progenie de lo divino, del Dios en el hombre. El deseo es la fuerza motriz de la vida animal. Entonces, aquí ya desde otra perspectiva, que no es la que nos muestra Krishnamurti, nos dice que la voluntad y el deseo son poderes que nos impulsan a hacer cosas. Como nos está diciendo el texto, la voluntad es posesión exclusiva del hombre. En nuestro plano de conciencia. O sea, que es lo que nos va a separar, dice, del bruto en quien solo el deseo instintivo está activo, como es el caso de los animales. Kama en ellos se manifiesta de una manera simple. La necesidad de reproducirse cuando llega la época de reproducción, la lucha por la supervivencia, la atracción hacia lo beneficioso y la repulsión por lo que causa dolor. Esas son todas reacciones a una necesidad en el momento presente y desaparece tan pronto como la situación termina. El animal no sufre de recuerdo, ni sufre de imaginación, que era lo que veníamos también comentando. El hombre, estas tendencias kámicas se le suma la capacidad de recordar, de planear y de proyectarse hacia el futuro. Se originan una serie de sentimientos como la sed de venganza, la glotonería, la envidia, la ambición, etcétera, que son totalmente desconocidas por el animal. Claro, aquí no está diciendo esta lo separa del bruto en quien solo el deseo instintivo está activo. Yo lo estoy enfocando en los animales, pero sabemos que existen diferentes estados mentales y por cultura, por tradición, algunos hacen algunas atrocidades y no ven nada malo en ello. Entonces, en este caso es algo que o alguien que solamente se está dejando guiar por sus deseos instintivos. La mayoría de los hombres vive en y por el deseo, tomándolo erróneamente por voluntad. Pero aquel que quiera lograr la realización debe separar la voluntad del deseo y hacer a su voluntad el gobernador. Porque el deseo es inestable y siempre cambiante, mientras que la voluntad es estable y constante. Tanto la voluntad como el deseo son creadores absolutos, formando al hombre mismo y a su entorno. Pero la voluntad crea
inteligentemente y el deseo ciega e inconscientemente. El hombre, por lo tanto, se hace a sí mismo la imagen de sus deseos a menos que se cree a sí mismo a semejanza de lo divino a través de su voluntad, el Hijo de la Luz. Su tarea es doble: despertar a la voluntad, fortalecerla por su uso y conquista, hacerla la absoluta rectora dentro de su cuerpo y paralelamente con esto, purificar el deseo, el conocimiento y la voluntad. Son las herramientas para el logro de esta purificación. Entonces, el deseo es la energía de atracción y repulsión que pertenece al principio cámico, o sea, karma. Es la fuerza que nos impulsa a buscar placer, a evitar el dolor, a poseer, a conservar o a rechazar. Es reactivo, no es libre. Surge de la sensación del recuerdo y de la imaginación. Está ligado al tiempo, ya hemos hablado del pasado, del futuro, y funciona por afinidad y por hábito. En sí mismo el deseo no es malo, pero es ciego. Y la voluntad verdadera no es querer algo. Eso es un deseo disfrazado. La voluntad es consciente, es direccional. No busca placer, no evita dolor, no depende del resultado. Actúa desde el conocimiento del deber, o sea, desde el dar. Es silenciosa, es firme y es constante. Cuando nosotros decimos yo quiero, es una apariencia porque realmente es yo deseo. Cuando digo decidí, también es una apariencia, porque la realidad es reaccioné ante una situación. Cuando digo tengo fuerza de voluntad, tengo una apariencia, la realidad es que tengo un deseo dominante. Entonces, esto estamos usando a manas como instrumento. La verdadera voluntad no va a surgir de la emoción, sino del discernimiento. Cuando mana se une a Kama, hay un deseo inteligente. Cuando mana se une a Buddhi, hay una voluntad espiritual. Aquí tenemos varios aspectos para examinar. En principio, HPB dice que una de nuestras tareas es despertar la voluntad. Esto significa que en la mayoría de las personas, la verdadera voluntad espiritual aún no es activa. Y por lo tanto es algo desconocido. Lo que generalmente se expresa en nuestra personalidad y con lo que estamos más familiarizados es el deseo, es decir, la voluntad del yo o voluntad egocéntrica. Es importante ser consciente de esto porque ambas fuerzas frecuentemente se confunden. Como dice HPB, la mayoría de los hombres vive en y por el deseo, tomándolo erróneamente por voluntad. Cuando esto sucede, se corre el riesgo de seguir los dictados de los impulsos cámicos, suponiendo que se está desarrollando la voluntad espiritual. Puede pasar que incluso el esfuerzo por desarrollarse espiritualmente no sea más que el resultado de la ambición o deseo personal. Cuando este es el caso, no es posible hallar el sendero espiritual. Pues como dijo Krishnamurti, la voluntad egocéntrica y el deseo cultivan y fortalecen el yo en minúscula. Así pues, lo primero que debemos hacer es aprender a separar la voluntad del deseo. ¿Cómo podemos distinguirlos? Una clave puede estar en lo que HPB dice en referencia a que el deseo es inestable y siempre cambiante, mientras que la voluntad es estable y constante. La siguiente descripción de Krishnamurti puede arrojar algo de luz sobre este asunto. Somos, al menos, lo es la mayoría de nosotros, criaturas que nos
caracterizamos por nuestros estados de ánimo y por la manera en que estos varían. Pocos escapamos de ellos. Nos gusta este estado cambiante. Pensamos que este movimiento del ánimo forma parte de la existencia. Pero hay unos pocos que no están presos en este movimiento, que se hallan libres de la batalla del devenir. De modo tal que internamente existe una firmeza que no es producto de ninguna de estas actividades. Llega uno únicamente cuando cesa la acción de la voluntad egocéntrica. Esta voluntad es el centro personal de la acción. Y en tanto exista esa voluntad, la mente solo puede funcionar dentro de hábitos, ya sea creados por ella misma o impuestos sobre ella. El verdadero problema es estar libres del ejercicio de la voluntad. Cuando hay una percepción inteligente de todo esto, entonces ocurre el verdadero milagro, la cesación de la voluntad egocéntrica. Entonces aquí nos está hablando de la voluntad no como un capricho, sino como un propósito. La voluntad es la capacidad de dirigir la propia energía, la atención, la acción hacia qué, hacia un objetivo superior, más allá de deseos egoístas y arbitrarios. La voluntad, por supuesto, es una fuerza mental, es un fluido que podemos manipular. O sea, manipular en el sentido de direccionarlo, porque la voluntad es fuerza, es movimiento. Todos tenemos necesidades básicas, ¿verdad? Pero necesitamos pocas cosas. Debemos tratar de dejar de ser acumuladores, fomentando una vida simple, pero por supuesto que en orden, en armonía, con coherencia a lo que estamos estudiando. Que no se quede simplemente como un estudio. Hay que llevarlo a la práctica, a nuestra cotidianidad. Y ahí es donde vamos a ver las diferencias entre el deseo y la voluntad. Fíjate que en eso de la voluntad, nosotros más o menos acostumbramos a confundir la terquedad con la voluntad. Hay personas sumamente tercas, unas menos y otras más, y dicen, no, es que yo tengo, o sea, lo he escuchado, ¿no? Yo tengo una voluntad que cuando digo una cosa de ahí no me muevo, pero no hay que confundir eso, por eso ya dice, está bien explicado aquí lo que nos está diciendo, ¿no? Llega a uno únicamente cuando cesa la acción de la voluntad egocéntrica, porque la terquedad es del ego inferior, Sí, o la sea. mayoría de nosotros tenemos esa voluntad, es un deseo disfrazado. Claro, estamos direccionándolo, pero hacia algo, como dijiste, egocéntrico, algo que está centrado en cada uno de nosotros. Y entonces, cuando tenemos esa fuerza, entonces creemos que esa es la voluntad. Yo tengo fuerza de voluntad para no comer tal cosa, para no tomar refresco, etcétera. Pero Ya, eso va disfrazado de un deseo, ¿por qué? Por el claro. deseo que sea, quiero estar más flaca, quiero estar saludable, sé que me hace daño. Entonces, es un deseo Ujú. disfrazado. Sí, Y así la lo veo. terquedad, bueno, todos tenemos un toquecito de eso. Ah, sí, Eh, Hay que no lo tratar sacamos. hay que tratar de convertir esos deseos en voluntad verdadera. Eso, Sí, exactamente, voluntad en verdadera. voluntad. Ahí está el cuide de la cuestión, voluntad Sí. verdadera. No, Ángela, es que eso tiene mucho que ver cuando la gente dice, no, yo, el libre albedrío. Ah, bueno, si Ah, yo tomo Coca-Cola o tomo refresco de naranja. O sea, eso no es libre es, albedrío. es, Entonces, el libre albedrío lo usamos para cosas trascendentales, cosas verdaderamente importantes, espirituales, que trasciendan en nuestra vida, no para el refresco que va a tomar la hora del medio. Entonces, no, igual pasa con la voluntad. No, yo tengo fuerza de voluntad y voy a hacer dieta el lunes. Eso no es fuerza de voluntad, eso no, es un es un deseo, deseo. es una cuestión de salud, como lo queramos ver. Ujú, Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí, que no sí. confundamos esos deseos con la verdadera voluntad. Los múltiples cambios de humor que la mayoría de nosotros experimenta son la causa de que un día seamos personas con energía y otros días apáticos. Que en algunas ocasiones tengamos fuerza para hacer un trabajo altruista y en otras seamos autocentrados. Sin embargo,
Es posible que nuestra conducta no esté determinada por esta inestabilidad y que se logre una firmeza interna que no es producto de lo externo o de la personalidad. Esto sucede con el despertar de la voluntad espiritual, la cual es estable y constante. Esta voluntad impersonal puede comenzar a operar solo en la medida en que va cesando la voluntad egocéntrica o desea, porque vimos ambas fuerzas son opuestas. Algunas personas creen que si se quedaran sin el deseo, sin la ambición, vivirían en un estado vegetativo. Y probablemente esto sea cierto para aquellos que no tienen una aspiración espiritual. Recordemos que Kama es una fuerza motriz comúnmente despertada por el deseo. Pero quienes están tratando de hollar el sendero espiritual pueden acceder a una fuente de energía mucho mayor y que está a la espera de aparecer en cuanto le demos lugar. Y aquí llegamos a la segunda de las tareas que menciona HPB, que es la de purificar el deseo. Entonces, el texto nos está diciendo que nuestra conducta queda a merced de corrientes internas, de corrientes externas, porque está guiada por el deseo que es alternante, que es condicionado. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. O cuando obtenemos lo que queríamos, pues se apaga. Entonces ya no hay ese entusiasmo, ya no hay esa energía, ya no hay esa alegría. O sea, tuvimos lo que queríamos y ya. Cuando no lo obtenemos, entonces, o cuando perdemos algo que queríamos, ¿qué pasa? Nos frustramos. Entonces debemos transmutar, como nos dice HPV, el deseo y fomentar la voluntad. Solamente uno puede operar a la vez. O sea, o funciona la voluntad o funciona el deseo. Solo uno a la vez. Y el otro cede el espacio. Y no se trata de una violencia interna, de eliminar, de destruir, sino, como nos dice, de purificar, de desidentificación. O sea, no distinguir el deseo, porque entonces nos quedaría, como nos dice aquí al principio, como con una vida mecánica, con apatía, porque si no quisiéramos nada, entonces ¿qué? Ni nos levantáramos de la cama porque no tenemos deseos de hacer nada. Entonces, es lo que dice que viviríamos aquí, lo que nos decía, de una manera mecánica, de una manera vegetativa, algo así, o sea, apático. Entonces, es importante el deseo, porque es lo que nos va a dar ese impulso para poder accionar. Y con esas acciones, con esas experiencias que vamos a vivir, pues cuando vamos a aumentar en estados mentales, en experiencias que nos van a nutrir, que van a nutrir a ese ego superior. Y bueno, pues yo me quedé pensando mucho en el deseo, la voluntad, y yo podría considerar que el deseo podría estar en el fondo y la voluntad podría ser la figura. Como para que exista luz, necesita haber un plano de oscuridad. Y encontré unas cosas muy interesantes como cuando mencionaste que la repulsión y la atracción es parte del deseo y también o que funcione el deseo o funciona la voluntad, pero solo uno. Y, y pues me quedo todavía meditando sobre la voluntad espiritual, porque yo imagino que todo esto es gradual y si vamos cultivando la voluntad, vamos entrando a toda aquella parte que es la voluntad espiritual. Y, y muy interesante cuando mencionas, cuando yo digo yo quiero, pues no es precisamente una voluntad, sino que es un deseo. O sea, como que tenemos muy revuelto el deseo con lo que verdaderamente es la voluntad. Comentando con respecto a lo de la voluntad y el deseo, sí, todo bien, pero yo lo veo cuando lo expresaste de manera diferente, o sea, la que está escondida, el que está puro, es la voluntad, y el que sobresale y el que emerge es el deseo, es el que está arriba, es el que nos Mm. está en este momento
dominando. Y la voluntad está por Sí. allá escondidita, así, esperando que le demos chance. Ujú. De Sí. resto, todo así como lo dijiste, y es eso, es trabajar en nosotros mismos y saber identificar, porque a veces es una apariencia y lo que estamos es reaccionando. Les agradezco a todos su presencia, su energía, sus comentarios, sus aportes. Nos vemos la próxima semana. Gracias.